A continuación vamos a trabajar con las funciones buscar, buscar H y buscar V. Vamos a dar inicio con la función buscar V, la cual nos va a permitir a través de este pequeño cuadro, esta pequeña tabla de búsqueda, obtener los datos de un registro en el momento en que nosotros coloquemos su código, filtrado en esta tabla que tenemos acá, que va a representar pues una pequeña base de datos. Empecemos entonces. Para trabajar con la función buscar V, pues nos vamos a ubicar inicialmente en la celda donde nosotros deseamos que aparezca el resultado. Entonces, en este caso, la celda I4, y vamos a hacer clic en el menú Fórmulas, la categoría de búsqueda y referencia, y vamos a hacer clic en buscar V. En este primer momento, pues vamos a explicar un poco sobre lo que son los argumentos de la función. Vamos a observar que tiene 4 argumentos. El primero viene a ser el valor buscado, el segundo la matriz o tabla, el tercero es el indicador de columna y por último pues tenemos un argumento lógico pues que va a estar definido solamente por la respuesta verdadero o falso. También vamos a ver qué función tiene. Para empezar entonces, el valor buscado va a ser aquel pues que la celda que contiene pues el número del registro que vamos a comparar en la tabla. Te repito, viene representado por una celda y pues la información debe ser un número. Vamos pues siempre a verificar en esta pequeña vista previa que nos ofrece cada una de los argumentos, pues para observar que pues la selección está perfecta sin ningún tipo de problemas. Segundo va a ser la matriz o tabla, ¿sí? En este caso, pues la información de donde vamos a filtrar el código que estamos buscando va a ser de esta tabla. En el caso de la función buscar V, vamos a seleccionar todo el contenido de la tabla menos la primera fila, pues que solamente contiene la etiqueta. Y eso pues se debe a que el código que nosotros vamos a colocar o el valor buscado pues nunca se va a encontrar presente en esta pues primera fila. Repito, porque es pues donde están las etiquetas que van a identificar el tipo de dato o de información que contiene cada columna. Entonces, cuando vayamos a elegir la matriz o tabla, debemos pues observar bien eso pues a la hora de hacer la selección. Tercero sería el indicador de la columna. Este indicador de columna va a estar pues manifestado por lo que es un número, ¿sí? A pesar de que nosotros sabemos que las columnas están identificadas por letras, este indicador de columna no tiene nada que ver pues con la letra de la hoja de cálculo, sino que va a identificar la posición o el número de la columna que en este caso pues representa la tabla o donde contiene la información que estamos buscando. Vendría a ser el sitio donde vamos a buscar lo que sería la respuesta. En este caso eso lo va a definir la etiqueta que tenemos acá. Ok, ¿qué información es el que estamos buscando? El nombre. Entonces, ¿qué posición de qué número de columna ocupa la columna que posee los datos del nombre? Vamos a observar que es el número 2. Colocamos el número 2 y ya automáticamente aquí nos aparece un resultado. Y vamos entonces a verificar el registro 1233, el nombre es Andrés, ¿sí? Aquí vemos. Bien,
vamos a observar también que sin haber cumplido con el último argumento, que viene a ser lo que es el rango, ya pues tenemos un resultado. Entonces vamos a ver qué función cumple este argumento rango, que es un argumento de tipo lógico. ¿Sí? Repito, pues solamente se puede colocar verdadero o omitir, o sea, ambas van a tener el mismo resultado. O si deseamos encontrar una coincidencia exacta, debemos escribir es la palabra falso. Entonces vamos a ver qué sucede si pues omitimos, es decir, si dejamos en blanco este resultado o colocamos la palabra verdadero. Repito, es lo mismo. Vamos a dejarlo en blanco y vamos a hacer clic en aceptar para ver qué sucede. Bien, colocamos entonces, cambiamos acá el código a 1237 y vemos que la función pues trabaja sin ningún problema. Acá nos dice Rebeca. Vamos entonces a colocar el registro 1240, que viene a ser el último, para hacer la siguiente observación. Vemos que el último registro de esta tabla, el nombre es Laura. Pero ¿qué sucede si yo coloco entonces 1241? ¿Qué está sucediendo acá? Nos sigue dando Laura. Si yo coloco 1245, sigue dando Laura. ¿Qué quiere decir? Que el resultado, pues, que estamos obteniendo de la función no es exacto. ¿Sí? No es exacto. O sea, no podemos entonces confiar de que el nombre, en este caso, que vamos a obtener al colocar un código, pues sea realmente ese o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esa situación pues no pase? Vamos entonces a la función y vamos a colocar en lo que es el argumento rango, colocar la palabra falso. ¿Sí? Colocamos falso y vamos a hacer clic en aceptar y veamos qué sucede ahora si colocamos un número de registro que no aparece, en este caso 1242, y hacemos clic en aceptar, pues nos va a dar un error de que el dato pues no está disponible. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a colocar un número de registro que sí sea existente para que nos aparezca un verdadero valor como resultado. En este caso 1232, que es María. Muy bien. Pasemos entonces para completar la siguiente casilla, que sería ciudad. Seleccionamos la celda. Vamos a la opción buscar V. Y entonces aquí vamos a hacer ahora la siguiente observación. Si estamos trabajando en una misma, con una misma matriz y una misma tabla de búsqueda, del cual depende de un mismo código de búsqueda, entonces el valor buscado pues siempre va a ser el mismo. La matriz o tabla también pues va a ser la misma, porque el código siempre pues se va a comparar en esta tabla. Entonces lo único que vamos a cambiar, o lo único que va a cambiar en este caso, va a ser el indicador de columna, y recordemos que va a depender del tipo de datos que estamos buscando. En este caso es la ciudad. Entonces vamos a ver en qué columna se encuentra el dato ciudad, y vemos que es en la tercera columna. Entonces coloquemos aquí el número 3. Vemos que ya nos da el resultado, en este caso 1232, nos da María y nos da Bogotá como ciudad. Ya sabemos que el campo rango, a pesar de que no está en negrita como argumento prioritario, ¿sí? O sea que no depende para obtener un resultado, pero pues que tiene la responsabilidad de que sea fiable el resultado. Entonces pues ya sabemos que debemos pues llenarlo y escribimos la palabra falso. Entonces ya por último vamos a completar el campo edad
Vamos a la función buscar v. Ya sabemos que el valor buscado va a ser siempre el mismo, el código I3. La matriz o tabla sin elegir la primera fila. Y por último el indicador de columna. Ya sabemos que en el caso de edad viene a ser la columna número 4. Bien, aquí que vamos a hacer, ¿qué observación vamos a hacer para completar lo que nos falta conocer de la función buscar v? En el caso de la función buscar v, el vector de comparación se le va a asignar siempre a la primera columna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el indicador de columna va a empezar a nombrarse, ¿sí?, a partir de la columna número 2. A partir de la columna número 2 debe colocarse lo que es el indicador de columna. Y pues obviamente va a depender del número de columna, el número de datos pues que tenga la tabla, ¿sí? Entonces, esto que está acá no forma parte de esta tabla, simplemente pues para la clase está colocado acá como referencia, ¿sí? Entonces, por último, pues hacemos clic en aceptar. Otra cosa que debemos saber sobre la función buscar v, pues obviamente lo principal es lo que le da la razón de su nombre. Buscar v o buscar v se debe a v de vertical. Él hace una búsqueda, pues obviamente vertical, y que está reflejada, como habíamos dicho ya anteriormente, en la primera columna, ¿sí? Entonces, esos detalles, pues para tomarlos en cuenta ahora, que vamos a ver entonces la función buscar h. Antes de retirarnos, pues vamos a hacer acá este último chequeo. Vamos a colocar otro código y pues vemos que nos va a dar, en el caso del 1237, pues todos los datos, ¿sí? Muy bien. Pasemos entonces ahora a trabajar con la función buscar h. Como había dicho anteriormente, sí estamos hablando de que la función buscar v tenía que ver con una búsqueda vertical. La función buscar h va a tener una referencia horizontal. De ahí viene pues su nombre. Y ahora que pues vayamos a ver lo que es la ventana de sus argumentos, vamos a entender un poco cómo vamos a trabajar. Bien. Esta tabla pues nos va a permitir realizar el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, en este cuadro vamos a, digamos, a reflejar lo que es la cantidad promedio de ingreso, la cual yo voy a buscar en esta base de datos, colocando acá el año. Y pues voy a especificar también un mes. Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, el mes de julio, ¿sí? Y para ello, pues también tenemos que tomar en cuenta que si en la función buscar v iba a depender el número de columnas que tuviese la tabla, en el caso de la función buscar h, va a depender es del número de filas, ¿ok? Por eso, pues esta matriz de números está del lado izquierdo, acá lo tenemos. Y pues así como las columnas no dependían de la letra, sino de la posición en relación de la tabla, pues para no enredarnos tanto, porque pues aquí en este caso las filas sí se definen por números, el número de fila va a estar definido pues por la primera fila con la que inicia pues la tabla, ¿sí? Entonces la primera fila que contiene estos datos, ¿sí?, va a ser pues la fila número 1, acá. Entonces eso va a definir el número de filas pues que va a tener nuestra tabla. Entonces empecemos. Entonces nos vamos a ubicar acá en la celda donde yo quiero que aparezca el número del que yo estoy buscando, ¿sí? Vamos a ir entonces a la función de búsqueda. En este caso ahora va a ser buscar h. Hacemos un clic ahí.
y hacemos pues nuestras observaciones. Vemos que la ventana de argumentos, ¿sí?, posee prácticamente los mismos campos, son idénticos, el mismo número de campos, y pues van a cumplir con la misma función que tenía también en la función buscar v. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? El valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El que nosotros coloquemos acá en la casilla el número del año. Como había dicho también anteriormente, ese valor buscado debe estar representado por un número. Tenemos entonces ahora también la matriz de búsqueda o matriz o tabla, ¿sí? Esta matriz o tabla, ¿qué vamos a seleccionar? Así como habíamos dicho que en la función buscar v íbamos a excluir la primera fila, en el caso de la función buscar h vamos a excluir la primera columna, ya que acá vamos a tomar pues como vector de comparación lo que es esta primera fila. Aquí vamos a tomar como etiquetas, ¿sí?, lo que van a ser los meses, esto que tenemos acá. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a excluir la primera columna, ¿sí?, donde deben estar las etiquetas. Ahora viene el indicador de la fila. El indicador de la fila pues va a depender de qué estamos buscando, como habíamos dicho también en el caso de la función buscar v. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que allá pues no es un indicador de columna, sino un indicador de fila. Como había dicho, esta matriz que está acá pues nos va a dar la referencia de la posición, en este caso del mes, que es lo que estamos buscando, el mes de julio, ¿sí? Y como dice uno, para no terminar de confundirnos, que el mes de julio, por ejemplo, es el mes 7, entonces eso tampoco, que no nos distraiga, debemos tener como referencia es el número de filas. Eso no lo sabe el sistema, ¿sí? Así que nosotros tenemos que darle definido bien lo que es el argumento de búsqueda. Entonces vamos a colocar en este caso el número 8 y vamos a observar que al colocar el número 8 ya me está dando el resultado. Me dice que la cantidad promedio de ingreso por año del año 2012 del mes de julio es 2011. Vamos entonces a buscar acá, año 2012 está acá y el mes de julio está acá. Entonces aquí está nuestro resultado, 2211, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos ahora la palabra ordenador, ya no nos dice rango sino ordenador, pero que también es un valor lógico, ¿sí? Es un valor lógico como el otro, donde debemos responder o verdadero o falso. Entonces ya aquí nos adelantamos, sabemos que debemos colocar la palabra falso. Para que pues el resultado sea más exacto, hacemos clic en aceptar y pues entonces tenemos acá el resultado 2011. Vamos a cambiar el año, vamos a poner 2017, vamos a darle enter y vamos a ver que el resultado ahora es 2845. ¿Dónde está eso en el año 2017? Es acá y pues el mes de julio, ¿sí? El mes de julio, aquí está, el año 2017, entonces nos da 2845. Bien, ¿qué sucede acá? ¿Qué limitante estamos viendo? Pues trabajando acá con la función buscar h en relación a esta tabla, ojo, para el caso de esta tabla, ¿sí? Pues que los resultados que estamos obteniendo pues nos permite variar lo que es el año, pero no nos permite variar el mes. ¿Qué está sucediendo? Pues que si yo quiero buscar un mes, ¿sí? Si yo quiero buscar un mes, resulta que tengo que entrar acá, el mes en este caso, el de agosto es el mes 9,
la referencia de fila. Entonces resulta que para yo poder hacer ese cambio yo tengo que entrar otra vez a la función y cambiar el indicador de fila a 9, ¿sí? Entonces pues esto no es algo muy sistematizado que digamos. Te toca estar haciendo muchas modificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora, para solucionar este problema, a utilizar pues la siguiente función que va a ser la función buscar, ¿sí? Pues vamos a ver entonces cómo viene siendo esta función buscar y cuál es su diferencia con la función buscar v y buscar h. Ya vimos qué similitudes y qué diferencias tiene la función buscar v y la función buscar h. Vamos entonces ahora a probar con la función buscar. Muy bien, ¿qué queremos hacer acá? Aquí vamos a hacer lo siguiente en esta pequeña tabla. Vamos a hacer esto, que cuando yo coloque acá el número del mes, aquí me aparezca el nombre del mes que yo estoy buscando. Y que a su vez, al yo colocar el número de la fila acá, pues también me cambie pues el número de la referencia de la función buscar h. Entonces vamos primero a pues asignar, a vincular esta fila con la función buscar h que ya está lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos paramos nuevamente acá, vamos a darle aquí a el botón de función, volvemos a entrar a los argumentos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La idea es que yo no tenga que estar entrando pues siempre que vaya a modificar el mes a lo que es la ventana del argumento de la función, sino de que yo pueda introducir este dato desde afuera, así como lo hago con el valor buscado, ¿sí? Aquí si yo coloco un año, él me lo lee acá, porque realmente ¿qué es lo que nos pide esta serie de casillas? Nos están pidiendo realmente son valores numéricos. Es decir, si yo llegase a borrar esta celda, este S19 que está acá, y yo llegase a colocar 2011, es exactamente lo mismo. Solo que el asignarle la referencia de una celda hace que yo pueda introducir ese valor desde afuera. Entonces es lo mismo que vamos a hacer con el indicador de fila. Ya el valor numérico no lo voy a colocar directamente pues en el argumento, sino que lo voy a vincular a una celda, ¿sí? Voy a seleccionar entonces esta celda que viene a ser la U19 y vamos a ver que igual estamos leyendo que el valor que yo coloque acá, que al fin y al cabo es lo que a la función le interesa, ¿sí? Leer un valor. Entonces ya aquí hemos vinculado pues esta celda que dice fila mes, me va a representar acá la fila que corresponde a cada mes y nos va a permitir, vamos a hacer clic en aceptar, pues nos va a permitir que nosotros, si deseamos buscar por esta matriz, coloquemos aquí ahora 2013, ¿sí? Me ubica lo que es el año y ahora con el número de la fila, si yo coloco el número 5, me va a vincular ahora también pues lo que es el mes, ¿sí? Mes y año, ¿sí? Entonces en este caso tenemos aquí 2013, mes de abril, ¿sí? Pero entonces no veo el mes de abril acá. Entonces yo quiero saber, precisamente para no terminar de confundirme con que el número que está acá no tiene nada que ver con el mes que está acá, quiero que me aparezca acá el nombre del mes para yo pues estar mucho más claro, ¿sí? Que yo coloque aquí número 5, por ejemplo, y me aparezca acá el nombre del mes de abril, ¿sí? Que es por el número de la fila. Entonces eso lo vamos a resolver con la función buscar. Entonces selecciono la celda que está debajo pues de esta etiqueta de mes. Vamos a entrar acá a la función y vamos a elegir buscar. En esta pequeña ventana vamos a elegir la primera opción que nos aparece, hacemos clic en aceptar
y pues vemos que la ventana de argumentos de la función buscar es un poco diferente, ¿sí? Veamos qué tenemos en común. Tenemos en común un valor buscado, ¿sí? En este caso, nuestro valor buscado, ¿cuál va a ser? El número que yo coloque acá en esta celda, que es fila mes, ¿sí? Muy bien. ¿Qué no posee la función buscar? ¿Qué no tiene? A diferencia de las otras dos ventanas, no nos pide una matriz, ¿sí? A diferencia de eso, nos pide un vector de comparación ya directamente. En el caso de la función buscar h y la función buscar v, ese vector de comparación queda obligatoriamente asignada en el caso de la función buscar v a la primera columna, y en el caso de la función buscar h queda asignada a la primera fila. Pero en el caso de la función buscar, yo soy el que define qué columna o qué fila va a ser mi vector de comparación, ¿ok? En este caso, yo decido que este va a ser mi vector de comparación, ya que el número que estoy buscando hace referencia a este número que está acá. Y vamos a tener ahora el vector resultado, ¿sí? Que anteriormente era la referencia del índice de fila, que definía en qué posición se encontraba lo que yo estaba buscando. Aquí yo defino qué vector es el que yo estoy pues buscando haciendo una selección. El vector resultado pues debe tener el mismo largo, el mismo tamaño de nuestro vector de comparación. Si aquí por ejemplo empezamos en la L4 y termina en la L15, el vector resultado debe empezar en la fila 4, pues también en este caso, y terminar en la fila 15, ¿sí? Ya acá estamos viendo que tenemos un resultado. Vemos también que no tiene un argumento lógico, ¿sí? No es necesario, pues no lo necesita. Aquí si yo llego a colocar un dato que no es, me va a arrojar un error. Entonces, no es necesario pues ese argumento lógico. No aparece acá. Entonces, bueno, ya obteniendo o llenando pues estos datos, vamos a hacer clic en aceptar. Y ahora entonces, si yo deseo que me busque el mes de agosto, veo cuál es su número de referencia, en este caso el 9. Y si yo coloco 9, entonces me va a aparecer agosto y me va pues a buscar acá también el mes de agosto para el año pues 2013. Mes de agosto 2013, entonces vemos aquí nuestro resultado 2196. Bien, entonces ya pues concluido con estos dos ejemplos, o tres, sí, con estas dos tablas, logramos explicar la función buscar v, la función buscar h y la función buscar. Cuáles eran sus similitudes, sus ventajas, desventajas y pues de qué forma lo podemos utilizar. Entonces con esto pues hemos finalizado estas tres funciones.